Desde muy joven, Bosco de la Vega Valladolid se sintió marcado por los viajes y los negocios de su padre y de sus tíos. Los acompañaba cada vez que podía y siempre estaba atento. Uno de los momentos que más disfrutaba eran los viajes en avión, y esa sensación de libertad que experimentaba lo marcaron para siempre. Mi vocación realmente, la aviación. Yo quería ser piloto, mas sin embargo, en aquellas épocas, el sindicato de pilotos era tan fuerte que si no tenías un pariente del sindicato y todo, era casi imposible. E irme a estudiar al extranjero como piloto, siendo mexicano con aerolíneas extranjeras, tampoco era un buen escenario. Un día, su padre habló con él y sus 9 hermanos para decirles que el negocio familiar basado en la industria agroalimentaria estaba pasando por muy mal momento y que debían pensar bien qué querían hacer en la vida, porque no sabía si el negocio iba a sobrevivir. Con el tiempo, decide estudiar ingeniero mecánico administrador, pero en segundo semestre un maestro le recomienda que se cambie a ingeniería industrial y de sistemas, porque ahí tendría mayor campo de acción profesional, y Bosco se cambia a esa carrera y se gradúa en 1982, en plena nacionalización de la banca. Pues entre devaluación, falta de oportunidades, cierre de empresas, pues fue un escenario donde Monterrey, que era donde yo me quería quedar a trabajar, no había oportunidades de empleo. Entonces paso fin de año en Sinaloa y uno de mis hermanos me dice, oye, en Baja California hay oportunidades. Llega en diciembre a Baja California y en enero de 1983 se entrevista con Luis Cheto, propietario de la empresa vitivinícola L.A. Cheto, quien le dio la primera oportunidad formal de trabajo como su asistente personal. Y sobre todo empecé a entender de los negocios. Ese tema de la teoría a la práctica fue todo un reto. Y recuerdo muy bien que una de las preguntas más complejas que me hicieron es ¿qué sabes hacer? Y me ayudó mucho el área de ingeniería, que lo primero que se me ocurrió fue pues, un diagnóstico de la empresa. Y así fue. Ese fue mi primer trabajo realmente, hacer el diagnóstico de la empresa Vinícola L.A. Cheto. Lo hago, creo problemas en la compañía por todo lo que encuentro. Más sin embargo, pues fue una gran oportunidad y empezamos a tener resultados. Todo iba bien, aunque en aquella época los salarios no eran muy buenos. Al poco tiempo, una empresa de Jalisco, dedicada a fabricar productos plásticos por inyección, busca a Bosco para ofrecerle la dirección general. Sin experiencia en los plásticos, pero con muchas ganas de trabajar. Y en épocas donde la escasez de divisas estaba muy compleja, los dólares eran controlados, importábamos la materia prima que era polipropileno, exportábamos el producto terminado, entonces para mí fue una excelente escuela. Se trataba de una empresa familiar y en muy mal estado financiero, así que tenía que ser muy diplomático entre el dueño, quien era el presidente del Consejo de Administración, los hijos y familiares que ejercían cargos claves y las diferentes gerencias. Un año de grandes aprendizajes también. Pero Bosco sabía muy bien en su interior que un día iba a independizarse y en ese proceso también sabía que la vocación familiar era lo suyo, la industria agroalimentaria. Yo soy tercera generación de productores, yo sabía cómo se operaba ese tema, mas sin embargo nunca lo había hecho profesionalmente. Paralelamente, al iniciar en la industria que desde niño había escuchado de su padre y sus tíos, Bosco se encontró cara a cara con la oportunidad de estudiar y ser lo que más anhelaba en su juventud, su más grande vocación, ser piloto aviador. Empiezo a estudiar en las noches, esa la carrera que yo siempre había querido, y esa aviación fue un gran detonador del negocio también. Ahí nació la idea de abastecer de alimentos también a las fuerzas británicas en Belice, abrir sucursales en Tabasco, abrir más zonas agrícolas, más sociedades. Entonces pude combinar lo que más me gustaba hacer con lo que permitía mantener lo que me gustaba hacer. A la postre y pasados los años, a mediados de los 90s, un político invita a desayunar a los industriales agroalimentarios y les advierte que deben prepararse porque México va a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Es entonces cuando se organizan los productores de papa en una confederación nacional.
Para 2017, sus compañeros del gremio de la papa le piden que se haga cargo del Consejo Nacional Agropecuario y eso lo lleva a estar 4 años en el cargo, lo que incluyó el cambio del TLC por el TEMEC, por ejemplo, y viajó también a muchos países representándolos. Para Bosco, la responsabilidad social, ecológica, humana, son los valores del tercer milenio que hoy deben guiar a los empresarios de éxito. Reconoce que precisamente hacer equipo es una parte fundamental del éxito empresarial. Tener un equipo talentoso y muy bien remunerado de trabajadores y sobre todo tu equipo, tú y tu entorno tiene que estar en una preparación continua. Este tema de la capacitación es un tema dinámico. La competencia en el sector de la industria agroalimentaria y en especial de la papa está más relacionada con acuerdos internacionales que México puede hacer con otros países y dejarlos sin alas. Bosco recuerda una situación muy desafortunada que vivieron como ejemplo del tamaño de los problemas de competencia que enfrentan. Y te estoy hablando que en el año 2000, en el gobierno del presidente Fox, deciden a los productores de papa del país intercambiarnos por la exportación de cerdo hacia Estados Unidos. Ahí se prendieron las alarmas en nuestro sector. Vamos con el presidente Fox a Guanajuato, a su cabaña, y le exponemos el tema. Y el presidente fue muy sensible. Dijo, si Estados Unidos cumple con sus reglas fitosanitarias, bien, y si no cumple, no va a pasar. Y durante 10 años no pasó. La preparación permanente es para Bosco una de las mejores maneras de llegar a cielos más altos, y no solo en lo profesional, especialmente en lo humano. Había estudiado ingeniería industrial, pero necesitaba complementar mis estudios. Es en el 91 que decido integrarme al IPADE, porque era algo que me permitía trabajar y estudiar. Tenía que complementarme, tenía que perfeccionar mis habilidades, como le hacen ustedes en Ítaca. Y la verdad que fue muy buena experiencia. No conforme con su ingeniería y su maestría, Bosco se dio a la tarea de también sacar algunos diplomados en filosofía, en antropología filosófica y México siglo XX. Pero Bosco voló aún más alto al estudiar la maestría Historia del Pensamiento. Conocer más de humanidades enriquece, te hace tomar mejores decisiones, te hace ser una persona más balanceada, te hace ver el horizonte también. Para este empresario, el mejor consejo que puede dar es que no pierdan de vista cómo los valores empresariales han cambiado y la dinámica que viven. Ver que ahora los valores de hace 20 años de las empresas, cómo se dieron la vuelta y cómo ahora pues es Facebook, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Apple. Ahora esas son las compañías que están rompiendo los récords en generación de valor. Y ahí es donde la preparación académica se vuelve indispensable para poder tener un futuro como individuos.